Bienvenidos, insomnes curiosos, a este rincón de la noche donde la historia no duerme. Soy el historiador con insomnio, y me complace que una vez más me acompañen en estas horas intempestivas, dispuestos a adentrarnos en las profundidades de un pasado que, les aseguro, es más vertiginoso que cualquier pesadilla. Hoy iniciamos un viaje monumental, un relato que sacudió al siglo XX y cuyos ecos aún sentimos en nuestros días, la Revolución Rusa. Este será el primero de una serie de videos donde desgranaremos, con la paciencia que otorgan las noches en vela, cada uno de sus episodios cruciales. Y comenzamos, como debe ser, en los cimientos agrietados del imperio. Bienvenidos a la primera parte, los antecedentes y la crisis del régimen zarista. Para comprender el cataclismo debemos primero situarnos en la atmósfera asfixiante de la Rusia de los primeros años del siglo XX. Imagine un edificio inmenso, de fachada dorada, pero con sus bases consumidas por la carcoma. Así era el imperio ruso bajo el zar Nicolás II. Un régimen autocrático donde una sola palabra del emperador era ley absoluta, sostenido por una trinidad de pilares que parecían inamovibles: la nobleza terrateniente, la poderosa Iglesia ortodoxa y un ejército masivo. Sin embargo, debajo de esta aparente solidez, la sociedad rusa era un hervidero de tensiones, un polvorero esperando una chispa. La mayoría abrumadora de la población eran campesinos, siervos liberados apenas unas décadas atrás, en 1861. Su libertad, sin embargo, no vino acompañada de tierra suficiente. Vivían atados a sus comunidades rurales, las MIR, endeudados, hambrientos y anclados en un sistema arcaico. Soñaban con poseer la tierra que trabajaban, un anhelo profundo y colectivo que el régimen era incapaz de satisfacer. Mientras, en las ciudades que comenzaban a industrializarse a un ritmo febril, surgía una nueva clase, el proletariado obrero. Concentrados en fábricas gigantescas como las de San Petersburgo, luego renombrada Petrogrado o Moscú, trabajaban hasta 14 o 16 horas diarias en condiciones infrahumanas, por salarios miserables, sin derechos laborales ni sindicatos legales. El descontento social no era una mera queja, era un rugido sordo que crecía desde los campos y las fundiciones. La primera gran explosión llegó en 1905. Rusia, en un intento de expandir su influencia en el lejano oriente, se enredó en una guerra con el Imperio de Japón. La derrota fue humillante y total, demostrando la ineptitud del mando militar y la debilidad de un coloso con pies de barro. El desprestigio del régimen se hizo aún más profundo. Y entonces, el domingo 9 de enero de ese mismo año, una chispa encendió la pradera. Una multitud pacífica de miles de obreros y sus familias, liderados por un sacerdote, se dirigió al Palacio de Invierno en Petrogrado para presentar una petición al zar, pidiendo mejoras laborales, libertades civiles y una asamblea representativa. La respuesta no fueron palabras, sino plomo. Las tropas imperiales abrieron fuego contra la manifestación desarmada en lo que se conoció para siempre como el Domingo Sangriento. La ilusión del zar como padre protector del pueblo, el pequeño padre, se hizo añicos en ese instante. El país entero estalló. Huelgas generales, motines en el ejército y la marina, como el famoso del acorazado Potemkin, y revueltas campesinas se extendieron como un reguero de pólvora. Fue la revolución de 1905. El zar, aterrado, hizo una concesión aparentemente histórica. Publicó el Manifiesto de Octubre, prometiendo libertades civiles y la creación de una Duma, un parlamento nacional con poderes legislativos. Por un momento la revuelta amainó, pero fue un espejismo. Nicolás II, una vez recuperado el control, se dedicó sistemáticamente a vaciar de poder a la Duma. Cambió las leyes electorales para asegurar una mayoría conservadora, disolvió el Parlamento cuando le resultó incómodo y gobernó por decreto. La autocracia, levemente maquillada, seguía intacta. La represión política a cargo de la temible Ojrana, la policía secreta, silenciaba a cualquier voz disidente, socialistas, liberales, nacionalistas. La esencia era clara: el régimen zarista era incapaz de reformarse desde dentro. Y entonces, sobre esta sociedad fracturada y este régimen obcecado, cayó el golpe más terrible: la Primera Guerra Mundial. Rusia entró en el conflicto en agosto de 1914 con un ardor patriótico inicial, pero pronto la realidad mostró su rostro más cruel. La guerra fue un desastre absoluto para el imperio. El ejército, aunque enorme, estaba mal equipado, peor dirigido y sufría derrota tras derrota contra las fuerzas alemanas. Las bajas fueron de una escala monstruosa: millones de hombres muertos, heridos o hechos prisioneros.
En el frente, los soldados compartían un rifle entre tres, carecían de botas y pasaban hambre. En la retaguardia, el colapso era total. La economía, desviada hacia el esfuerzo bélico, se desarticuló. Las líneas ferroviarias precarias se dedicaban a transportar tropas y municiones, dejando a las ciudades aisladas. Petrogrado y Moscú comenzaron a sufrir una escasez crítica de alimentos y combustible. El pan, el sustento básico, se racionaba y las colas interminables bajo el gélido invierno ruso se volvieron el paisaje cotidiano. La inflación se disparó, los salarios se evaporaron y el hambre se cebó en la población civil. Lo que hizo la guerra fue convertir el malestar social crónico en una crisis terminal. Soldados campesinos que no entendían por qué luchaban desertaban en masa para volver a sus aldeas. Obreros y amas de casa, exhaustos por el esfuerzo de guerra y la miseria, perdieron el último vestigio de lealtad hacia un gobierno que los llevaba al abismo. La corte zarista, mientras tanto, se hundía en el descrédito. En esta primera parte hemos explorado las grietas profundas, los antecedentes que hicieron inevitable lo que en su momento pareció imposible, la caída de uno de los imperios más vastos del mundo. Hemos visto cómo la suma de la opresión autocrática, el anhelo de tierra, la explotación industrial y, sobre todo, el cataclismo de una guerra mundial crearon la tormenta perfecta. La Rusia zarista era un gigante con los pies de barro, y ese barro era el sufrimiento de su pueblo. La próxima vez nos adentraremos en el torbellino mismo, la Revolución de Febrero, la abdicación del zar y el nacimiento de un poder dual que dejaría al país en una encrucijada dramática. Les espero aquí, en la próxima noche de insomnio, para continuar juntos este viaje. Pero antes de despedirnos, recuerden, curiosos noctámbulos, que la historia no son solo fechas y nombres, son los sueños y las desesperaciones de millones de personas. Lo que ocurrió en Rusia no fue un accidente, fue la erupción violenta de fuerzas demasiado tiempo contenidas. Reflexionen sobre ello en estas horas quietas. Si les ha gustado este primer recorrido por los prolegómenos del huracán, no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún capítulo de esta serie. Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus preguntas. ¿Era inevitable la revolución? ¿Podría el zar haber hecho algo diferente? El debate, como la historia, está vivo. Les agradezco su compañía en esta larga noche. Soy el historiador con insomnio y les deseo hasta la próxima vez unas noches llenas de reflexión. Buenas madrugadas. Bienvenidos de nuevo, insomnes curiosos, a este refugio nocturno donde desciframos los grandes enigmas del pasado. Soy el historiador con insomnio, y me alegra ver que una vez más el sueño no ha podido con su curiosidad. En nuestra última vigilia dejamos a la Rusia zarista al borde del abismo, con el peso de la guerra, el hambre y la opresión agrietando hasta el último cimiento del imperio de los Romanov. Hoy, como prometí, vamos a adentrarnos en el torbellino mismo, en esos días febriles en los que lo imposible se volvió realidad en un abrir y cerrar de ojos. Abróchense, porque nos toca narrar la Revolución de Febrero de 1917, la fulminante caída de una dinastía de 3 siglos. Y todo, curiosamente, empezó con unas mujeres haciendo cola para conseguir pan. Nos situamos en Petrogrado, la capital imperial, a principios de marzo, según nuestro calendario. El invierno ruso aún era feroz y el descontento, que habíamos visto crecer como una niebla espesa, estaba a punto de condensarse en tormenta. El día 8 de marzo, que era el 23 de febrero en el anticuado calendario juliano que aún usaba Rusia, se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer. Fue en esa fecha cuando un grupo de mujeres trabajadoras, exasperadas por las interminables colas para conseguir un trozo de pan, decidió pasar a la acción. Iniciaron una huelga espontánea en los barrios obreros, gritando consignas contra la escasez y contra la guerra que estaba matando a sus maridos e hijos. Este no era un acto planeado por ningún partido revolucionario, era el grito visceral de quienes sostenían el hogar y veían cómo se desmoronaba. Su llamada prendió como la yesca. Al día siguiente, la huelga se había extendido por toda Petrogrado. Decenas de miles de obreros abandonaron las fábricas y se unieron a la protesta. Las calles se llenaron de una muchedumbre diversa: obreros, estudiantes, amas de casa. Las consignas iniciales por el pan derivaron rápidamente en gritos políticos: «¡Abajo la guerra!» y, lo más audaz, «¡Abajo la autocracia!». El régimen, sorprendido y torpe como de costumbre, respondió con la única receta que conocía: la fuerza.
Se desplegaron regimientos de cosacos, la temida caballería del zar y la policía para dispersar las manifestaciones. Pero entonces ocurrió algo extraordinario, algo que marcó el punto de inflexión. En varios enfrentamientos, los cosacos, esos símbolos de la represión zarista, comenzaron a mostrarse reacios a cargar contra la multitud. Incluso hubo gestos de fraternización, sonrisas, guiños de complicidad. Era la primera señal de que el pilar más sólido del zarismo, el ejército, empezaba a resquebrajarse. La orden de disparar contra el pueblo ya no era automática, y la fractura se hizo irreparable unos días después. El zar, desde su cuartel general lejano, y las autoridades de Petrogrado, subestimando gravemente la situación, dieron órdenes contundentes a las guarniciones de la ciudad para sofocar la rebelión a cualquier coste. Fue el error fatal. Las tropas de la guarnición de Petrogrado no eran soldados de línea del frente, eran reservistas, muchos de ellos obreros campesinos uniformados que simpatizaban abiertamente con los manifestantes, sus hermanos y vecinos. Cuando recibieron la orden de abrir fuego contra la muchedumbre, su espíritu se quebró. Empezaron los motines. Regimiento tras regimiento se negó a obedecer. Soldados que salían de sus cuarteles no para reprimir, sino para unirse a los manifestantes, llevando sus armas con ellos. Fusiles, ametralladoras y hasta vehículos blindados cambiaron de bando en cuestión de horas. Los cuarteles fueron asaltados, los oficiales leales al zar fueron arrestados o, en algunos casos, linchados. La ciudad quedó, de la noche a la mañana, en manos de una alianza imparable entre el pueblo enfurecido y los soldados amotinados. Era el día 12 de marzo, el punto de no retorno. La autoridad del Estado se había evaporado en Petrogrado. En este vacío de poder surgieron de inmediato dos instituciones nuevas que intentarían llenarlo. Por un lado, los líderes de la Duma, el parlamento zarista ignorado por Nicolás, formaron un comité provisional compuesto por liberales y moderados que pretendía restaurar el orden y negociar con el zar. Pero, de forma paralela y mucho más representativa del ímpetu revolucionario de las calles, nació en el mismo edificio de la Duma, el Soviet de Diputados Obreros y Soldados de Petrogrado. Un soviet es simplemente un consejo. Este en particular era una asamblea caótica y democrática, donde se reunían delegados elegidos directamente por las fábricas y los regimientos amotinados. Su poder era enorme, porque representaba a las masas armadas que controlaban la ciudad. El soviet no era, en su origen, bolchevique. Estaba dominado por socialistas moderados, mencheviques y socialrevolucionarios, que en ese momento no creían que Rusia estuviera preparada para una revolución socialista, sino solo para una burguesa. Pero su mera existencia, su orden número uno, que decretaba que los soldados solo obedecerían al soviet y no al gobierno provisional, creó desde el primer instante una dualidad de poderes, un esquizofrénico reparto de autoridad que marcaría los próximos meses. Mientras esto ocurría en la capital, ¿dónde estaba el zar? Nicolás II, mal informado por sus generales y creyendo que se enfrentaba a otro motín sin importancia, intentó regresar a Petrogrado en su tren imperial. Pero las vías estaban bloqueadas por comités revolucionarios. Su tren fue desviado. Aislado y finalmente consciente de la magnitud del desastre, consultó a sus comandantes del frente. La respuesta fue un golpe de gracia. Todos sus generales, uno tras otro, le recomendaron con firmeza que abdicara por la salvación de Rusia y para poder continuar la guerra con efectividad. Abandonado por el ejército, por el pueblo y por su propia élite, Nicolás Romanov no tuvo opción. El 15 de marzo de 1917, en su vagón de tren, firmó la abdicación no solo en su nombre, sino también en el de su hijo Alexis, renunciando así al trono para toda su línea sucesoria. Intentó nombrar a su hermano, el gran duque Miguel, como sucesor, pero éste prudentemente rechazó la corona a menos que se la ofreciera una asamblea constituyente. Fue el fin. 304 años de dinastía Romanov, de autocracia divinamente ordenada, se esfumaron en un gesto de pluma. La noticia fue recibida con una oleada de alegría y alivio en todo el país. Parecía que por fin había amanecido una nueva era de libertad. De las cenizas del zarismo se formó oficialmente un gobierno provisional. Estaba encabezado por figuras liberales y conservadores reformistas, como el príncipe Georgi Lvov y más tarde el abogado Alexander Kerensky, un socialista moderado de vibrante oratoria. Este gobierno fue reconocido internacionalmente como el legítimo gobierno de Rusia, pero nacía con terribles taras congénitas.
En primer lugar, era un gobierno provisional, por definición, que postergaba todas las grandes decisiones, como la reforma agraria o la convocatoria de una asamblea constituyente, hasta que terminara la guerra y se celebraran elecciones. En segundo lugar, y esto fue su pecado original, decidió honrar los compromisos internacionales de la Rusia zarista y continuar la guerra mundial al lado de los aliados. Creían que era una cuestión de honor nacional y que una ofensiva exitosa podría unificar al país. Fue un error de cálculo catastrófico, porque la gente, los soldados que se habían amotinado, los obreros que habían salido a la calle, los campesinos que esperaban tierra, no habían hecho la revolución para seguir muriendo en las trincheras. La habían hecho por pan, por tierra y por paz. El gobierno provisional, compuesto por hombres bien intencionados pero desconectados de la furia callejera, no entendió esto. Se instaló en el Palacio de Invierno, el antiguo símbolo del poder zarista, pero su autoridad era un fantasma. El poder real, en las calles y los cuarteles, residía en el Soviet de Petrogrado, que vigilaba con recelo cada movimiento del gobierno. Rusia tenía pues dos cabezas, un gobierno oficial, débil y comprometido con la guerra, y un poder popular, encarnado en los soviets, armado y deseoso de cambios profundos. Esta dualidad era insostenible. El país era un barco con dos timones que tiraban en direcciones opuestas. La Revolución de Febrero no había resuelto los problemas que la habían causado, solo había derribado la tapadera que los contenía. El hambre continuaba, la guerra desangraba al país y las promesas de tierra y paz brillaban por su ausencia. El vacío de poder y la frustración creciente crearon un caldo de cultivo perfecto para fuerzas más radicales, que no estaban dispuestas a esperar. Fuerzas que creían que la revolución burguesa era solo el preludio de la verdadera transformación, la revolución socialista. Y es aquí, Insomnes Curiosos, donde entra en escena una figura clave, un hombre que había estado en el exilio y que, al conocer la noticia de la revolución, supo con claridad meridiana que el momento histórico había llegado. Un hombre que no tenía la menor intención de respetar la dualidad de poderes ni las medias tintas del gobierno provisional. Esa persona, cuyas ideas cambiarían el curso de todo, era Vladimir Ilich Lenin. Su llegada a Petrogrado en abril, en un famoso tren sellado que atravesó Alemania, y la proclamación de sus tesis de abril, marcarían el siguiente y decisivo giro en nuestra historia, porque Lenin llegó con un mensaje simple, comprensible para las masas exhaustas: todo el poder a los soviets, paz inmediata, tierra para los campesinos y pan para los obreros. Con este mensaje, los bolcheviques, que hasta entonces eran un partido minoritario, comenzarían su meteórico ascenso. Así que hoy hemos sido testigos del estallido, de la increíble velocidad con la que un régimen aparentemente sólido puede colapsar cuando pierde el consentimiento de todos. Vimos cómo una protesta por el pan se convirtió en una revolución, cómo el ejército se volvió contra el zar y cómo nació un nuevo poder dual, inestable y lleno de promesas incumplidas. La monarquía había caído, pero la verdadera lucha por el futuro de Rusia apenas comenzaba. En nuestra próxima sesión de Insomnio, nos adentraremos precisamente en ese laberinto, en los meses tensos y confusos de la dualidad de poderes, donde el gobierno provisional y los soviets librarán una batalla sorda, mientras Lenin, desde la tribuna, clama por una segunda revolución. Les espero aquí en la próxima noche para seguir desentrañando los hilos de este drama colosal. Recuerden, curiosos noctámbulos, que la historia a veces avanza a pasos agigantados en semanas que condensan décadas de tensiones. La Revolución de Febrero nos enseña que los pilares del poder pueden desmoronarse cuando dejan de tener significado para quienes deben sostenerlos. Les invito a reflexionar sobre ello. Si este viaje por los días que cambiaron el mundo les está resultando fascinante, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo capítulo, donde la tensión llegará a su punto de ebullición. Sus comentarios y preguntas son siempre el combustible de estas largas noches. ¿Creen que el gobierno provisional pudo haber sobrevivido si hubiera buscado la paz? ¿Fue la abdicación del zar el final o solo el prólogo de algo aún más convulso? El debate está servido. Les agradezco su compañía en esta nueva vigilia histórica. Soy el historiador con insomnio y les deseo, hasta que nos volvamos a encontrar, unas noches llenas de buenas preguntas. Buenas madrugadas. Bienvenidos, insomnes curiosos, una vez más a este rincón de la noche donde desciframos los capítulos más convulsos de nuestro pasado.
Soy el historiador con insomnio y me alegra profundamente ver que su curiosidad sigue tan despierta como la mía. En nuestra última vigilia fuimos testigos del vértigo de la Revolución de Febrero, de cómo en unos pocos días la monarquía de los Romanov, un coloso de 3 siglos, se desmoronó como un castillo de naipes. Hoy vamos a adentrarnos en los meses confusos y febriles que siguieron a ese terremoto, en el extraño y tenso interludio donde Rusia tuvo dos gobiernos a la vez, dos corazones latiendo en un mismo cuerpo político, un fenómeno que los historiadores llaman la dualidad de poderes. Prepárense, porque nos adentramos en un laberinto de alianzas inestables, promesas incumplidas y una voz que desde la tribuna comenzó a clamar por una segunda revolución. Al terminar la Revolución de Febrero, el panorama en Petrogrado y en toda Rusia era a la vez esperanzador y caótico. Como vimos, se habían erigido dos centros de autoridad. Por un lado, el gobierno provisional, con sus ministros de levita y sus buenas intenciones liberales, instalado en el Palacio de Invierno. Este gobierno era reconocido por las potencias extranjeras y por las antiguas autoridades, pero su poder era, en el mejor de los casos, nominal. No controlaba el ejército, no controlaba las calles, y su principal decisión, la de continuar la guerra mundial al lado de los aliados, era cada día más impopular. Por otro lado, latiendo con el pulso brutal de las fábricas y los cuarteles, estaba el Soviet de Diputados Obreros y Soldados de Petrogrado. Este soviet no era un partido, era un organismo vivo, una asamblea tumultuosa donde delegados electos de los obreros y crucialmente de los soldados de la guarnición discutían y decidían. Su fuerza no provenía de ningún decreto legal, sino de una realidad muy concreta. Representaba a las masas armadas que habían derribado al zar. La esencia de esta dualidad quedó grabada a fuego desde los primeros días con la emisión de la famosa Orden número 1 del Soviet de Petrogrado. Este documento, dirigido a la guarnición de la capital, era una revolución en sí mismo. Decretaba que en todas las unidades militares el poder debía residir en comités de soldados electos, y que las órdenes del gobierno provisional solo deberían obedecerse si no contradecían los decretos del Soviet. Además, abolía los tratos humillantes de los oficiales hacia la tropa. Imaginen el impacto. El ejército, el instrumento clásico del Estado, dejaba de estar subordinado al gobierno oficial y pasaba a depender de un consejo popular. El gobierno provisional, desde su primer día, carecía de monopolio sobre la fuerza armada. Era un gigante sin brazos, mientras el Soviet, aunque desorganizado, tenía el respaldo de los fusiles. Esta coexistencia forzada, este baile incómodo entre un gobierno sin poder real y un poder sin responsabilidad formal, creaba una parálisis constante. Nada importante podía hacerse sin el consentimiento explícito o tácito del Soviet. Los líderes del Soviet, en su mayoría mencheviques y socialrevolucionarios, creían firmemente en una teoría marxista ortodoxa. Rusia no estaba madura para el socialismo. Había que pasar primero por una larga etapa de desarrollo capitalista y democracia burguesa. Por eso, de forma casi suicida, se negaron a tomar el poder ellos mismos. Su política era de apoyo crítico al gobierno provisional, presionándole para que realizara reformas, pero dejando en sus manos la ingrata tarea de gobernar. Creían que su papel era el de un vigilante revolucionario, no el de un gobernante. Esta actitud condescendiente y temerosa generaba frustración entre las bases, que veían cómo los cambios prometidos, especialmente la paz y la tierra, no llegaban. Y fue en medio de este delicado equilibrio en abril, cuando llegó a la estación de Finlandia en Petrogrado, un hombre que no creía en medias tintas, que veía la dualidad no como una fase necesaria, sino como una estupidez peligrosa que había que resolver de un solo golpe. Vladimir Ilich Lenin, líder de la facción bolchevique del Partido Socialdemócrata, había viajado desde su exilio en Suiza en un tren que atravesó Alemania, con el permiso del Estado Mayor alemán, que esperaba que su agitación desestabilizara aún más a Rusia y la sacara de la guerra. Lenin llegó con las ideas absolutamente claras. Al día siguiente de su llegada, presentó ante sus camaradas atónitos y luego ante el Soviet sus famosas tesis de abril. Su mensaje era una bomba. Rechazaba cualquier apoyo al gobierno provisional, al que calificaba de gobierno burgués imperialista. Denunciaba la guerra como una carnicería capitalista y exigía una paz inmediata sin anexiones ni indemnizaciones. Proclamaba que no debía darse la menor confianza en los socialistas moderados del Soviet. Y lanzaba la consigna que resonaría como un tambor en los meses siguientes.
todo el poder a los soviets. Para los líderes del soviet y para muchos bolcheviques veteranos, estas tesis sonaban a locura, a aventurerismo. ¿Tomar el poder ahora, en una Rusia atrasada? Lenin, sin embargo, tenía un instinto político genial. Veía lo que otros no veían, que la dualidad de poderes era una situación excepcionalmente inestable, que el gobierno provisional era un cadáver político que solo se sostenía por la indulgencia del Soviet, y que las masas, hastiadas de la guerra y el hambre, estaban listas para apoyar un programa simple y radical. Paz, tierra, pan, todo el poder a los soviets. Poco a poco, con una campaña de agitación incansable en las fábricas y los cuarteles, los bolcheviques, que hasta entonces eran una minoría, empezaron a ganar adeptos. Su periódico Pravda martilleaba el mensaje día tras día. La primera gran prueba para el frágil equilibrio llegó también en abril. El ministro de Asuntos Exteriores del gobierno provisional, Pavel Miliukov, envió una nota a los aliados reafirmando los compromisos bélicos de Rusia y sus aspiraciones territoriales. Cuando esta nota se hizo pública, estalló una crisis furiosa. Obreros y soldados, sintiéndose traicionados, salieron a las calles de Petrogrado en manifestaciones masivas. Las banderas con consignas bolcheviques ondeaban por todas partes. El gobierno provisional se tambaleó. Para calmar los ánimos, se vio obligado a remodelarse, incluyendo a socialistas moderados del Soviet como el carismático Alexander Kerensky, que se convirtió en ministro de guerra. Era la cooptación de los revolucionarios moderados por el gobierno burgués, exactamente lo que Lenin había denunciado. La dualidad se hacía más confusa, pero la tensión no disminuía, sino que aumentaba. La entrada de Kerensky al gobierno, lejos de resolver los problemas, los agudizó. Kerensky, un orador brillante que se creía el hombre del destino, lanzó una gran ofensiva militar en el verano, con la esperanza de que una victoria galvanizara al país y le diera autoridad. Fue un desastre completo. El ejército ruso, desmoralizado y plagado de comités de soldados que discutían las órdenes, se desintegró ante el empuje alemán. La noticia de la derrota y las nuevas oleadas de muertos provocaron una ola de indignación y rabia en Petrogrado. Los bolcheviques que habían predicado contra la guerra vieron crecer su credibilidad de forma espectacular. Así llegamos a un momento crucial del verano, a las llamadas jornadas de julio. A principios de julio, espoleados por el fracaso de la ofensiva y la continua crisis económica, obreros y soldados de la guarnición, muchos de ellos simpatizantes bolcheviques, aunque el partido no hubiera convocado la acción, salieron de forma espontánea a las calles, exigiendo que el Soviet tomara finalmente el poder. Petrogrado se llenó de barricadas y manifestaciones armadas. Los bolcheviques se encontraron en una disyuntiva: liderar un movimiento que consideraban prematuro o quedarse al margen y perder credibilidad. Finalmente decidieron ponerse al frente para darle un sentido ordenado, pero la situación ya era caótica. El gobierno provisional, ahora con Kerensky como figura fuerte, reaccionó con dureza. Trajo a la capital tropas leales del frente y reprimió las manifestaciones. Hubo choques violentos y muertos. La represión vino acompañada de una campaña de desprestigio contra los bolcheviques. Se publicaron documentos, probablemente falsificados, que acusaban a Lenin de ser un agente a sueldo de Alemania. La presión fue tan grande que Lenin y otros líderes bolcheviques tuvieron que huir y esconderse. Trotsky y otros fueron arrestados. Parecía el fin del bolcheviquismo. El gobierno provisional y los líderes del Soviet moderado creyeron haber acabado con la amenaza por la izquierda. Pero era una ilusión. La represión de julio, lejos de liquidar el descontento, lo enterró más hondo, lo hizo más rabioso.
y además dejó un vacío que pronto sería llenado por una amenaza desde el otro extremo del espectro político. Una amenaza que, irónicamente, salvaría a los bolcheviques y los lanzaría definitivamente al centro del escenario. Esa amenaza tenía nombre y apellido: el general Lavr Kornilov, comandante en jefe del ejército, un militar de la vieja escuela que veía con horror la desintegración de la disciplina y la creciente influencia de los soviets. A finales de agosto, Kornilov, probablemente con la ambigua complicidad inicial de Kerensky, que quizás quería usar su fuerza para disciplinar al soviet, ordenó el avance de tropas leales hacia Petrogrado con el declarado objetivo de restablecer el orden y aplastar a los radicales. Para Kerensky fue una revelación aterradora. Kornilov no venía a salvar al gobierno, venía a instaurar una dictadura militar que barrería con todos, incluido él mismo. Kerensky, en un giro desesperado, tuvo que pedir ayuda a quienes semanas antes había reprimido: a los bolcheviques, a los obreros, al Soviet de Petrogrado. Los llamó a defender la revolución. Fue el momento de gloria de los bolcheviques. Aunque sus líderes estaban en la cárcel o escondidos, su organización de base era fuerte. Movilizaron a los obreros para cavar trincheras, organizaron a los soldados leales y desplegaron una intensa labor de agitación entre las tropas de Kornilov, convenciéndolas de que no avanzaran contra sus hermanos. El golpe se desinfló sin apenas un disparo. Kornilov fue arrestado, pero las consecuencias políticas fueron enormes. Los bolcheviques, vilipendiados en julio, emergieron como los héroes que habían salvado a Petrogrado y a la revolución de la reacción militar. Su credibilidad se disparó. Por el contrario, Kerensky y el gobierno provisional y los socialistas moderados del Soviet que lo apoyaban quedaron completamente desacreditados. Habían demostrado ser incapaces de gobernar, de traer la paz o la tierra, y además habían tenido que recurrir a sus enemigos para salvarse de un golpe de derechas. La dualidad de poderes se rompía, no a favor del gobierno provisional, sino en su contra. La balanza de poder se inclinaba dramáticamente hacia el Soviet de Petrogrado, donde los bolcheviques, tras las elecciones internas de septiembre, obtuvieron por primera vez la mayoría. El escenario estaba listo. Las consignas de Lenin ya no sonaban a locura. La paz, la tierra, el pan y todo el poder a los soviets eran demandas que resonaban en cada fábrica, en cada cuartel, en cada aldea. La segunda revolución, la que Lenin había pronosticado, se había vuelto no solo posible, sino inevitable. Así que hoy, insomnes curiosos, hemos navegado por los traicioneros remolinos de la dualidad de poderes, desde la llegada de Lenin con sus tesis incendiarias, pasando por las crisis de abril y julio, hasta el contraproducente golpe de Kornilov, que entregó a los bolcheviques la legitimidad que necesitaban. Hemos visto cómo un gobierno sin autoridad y unos líderes revolucionarios con miedo a gobernar crearon un vacío que solo una fuerza decidida y radical estaba dispuesta a llenar. En nuestra próxima vigilia, bajaremos a los adoquines de Petrogrado en una noche fría de octubre para presenciar el asalto final, el momento en que los bolcheviques, con una precisión casi quirúrgica, tomaron el poder que nadie más parecía querer agarrar. Les espero aquí en la próxima noche de insomnio para el capítulo que cambiaría el destino del siglo XX. Recuerden, la historia a menudo se decide en estos interludios de confusión, cuando las estructuras antiguas han caído y las nuevas no acaban de nacer. La dualidad de poderes en Rusia fue un laboratorio político frenético que demostró una verdad dura. En tiempos de crisis, la indecisión y la ambigüedad son un lujo que los moderados no pueden permitirse, porque el vacío resultante será ocupado por quienes tienen la voluntad de actuar sin importar las consecuencias. Reflexionen sobre ello en estas horas quietas. Si están disfrutando de este viaje minucioso por la Revolución Rusa, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el crucial episodio de la Revolución de Octubre. Sus comentarios, como siempre, alimentan estas largas noches de estudio. ¿Creen que los mencheviques y socialrevolucionarios pudieron haber tomado el poder en febrero y cambiar el curso de los eventos? ¿Fue el golpe de Kornilov el punto de no retorno? El debate está abierto. Les agradezco su compañía en esta nueva exploración. Soy el historiador con insomnio y les deseo, hasta que nos volvamos a encontrar, unas noches llenas de preguntas perspicaces. Buenas madrugadas. Bienvenidos de nuevo, insomnes curiosos, a este canal donde la historia cobra vida mientras el mundo duerme.
Soy el historiador con insomnio, y me alegra enormemente que me acompañen una noche más en este viaje a través de los grandes acontecimientos que han moldeado nuestro presente. En nuestro extenso análisis sobre la Revolución Rusa hemos llegado a un punto de inflexión crucial, un verano de 1917, donde la temperatura política en Petrogrado alcanzó su punto de ebullición. Estamos a punto de adentrarnos en los acontecimientos convulsos que en última instancia allanarían el camino para la toma del poder bolchevique. Hablamos, por supuesto, de las jornadas de julio y el sorprendente ascenso de los bolcheviques, un periodo donde la revolución pareció tambalearse solo para que sus actores más radicales emergieran fortalecidos. Así que prepárense una taza de lo que sea que los mantenga despiertos, porque la historia que viene es intensa, llena de protestas masivas, acusaciones de traición, un golpe de Estado fallido y un giro del destino que cambiaría todo. La primavera de 1917 había dejado una situación de inestabilidad profunda en Rusia. El gobierno provisional, encabezado primero por el príncipe Lvov y luego de forma cada vez más prominente por Alexander Kerensky, se debatía entre la necesidad de reformas y su compromiso inquebrantable con la continuación de la guerra mundial. Por otro lado, los soviets, especialmente el de Petrogrado, ejercían una autoridad paralela y creciente, reflejando los deseos de las masas de obreros y soldados que ansiaban paz, pan y tierra. En este escenario, los bolcheviques, el partido de Lenin, habían estado predicando con firmeza y consistencia un mensaje que resonaba cada vez más: paz inmediata, todo el poder para los soviets y el fin del gobierno burgués. Sin embargo, a principios del verano, no eran aún la fuerza mayoritaria dentro de los soviets, donde mencheviques y socialrevolucionarios aún tenían más peso. Pero los eventos del verano cambiarían esa ecuación de manera dramática. Todo comenzó con lo que se conoce como las Jornadas de Julio, una serie de protestas espontáneas y masivas que estallaron en Petrogrado a principios de julio, según el calendario juliano entonces vigente. La chispa fue, una vez más, la guerra y la crisis económica. El gobierno provisional, bajo la presión de los aliados occidentales y de su propio sentido de deber patriótico, lanzó una gran ofensiva militar en el frente en junio. Esta ofensiva, conocida como la ofensiva de Kerensky, pronto se convirtió en un desastre absoluto, con enormes bajas y nuevas retiradas. La noticia del fracaso militar llegó a la capital como un golpe devastador. Los soldados de la guarnición de Petrogrado, que ya eran reticentes a ser enviados al frente, y los obreros de las fábricas, exhaustos por la escasez y la inflación, perdieron toda paciencia. El descontento estalló en manifestaciones callejeras masivas que comenzaron de manera espontánea, impulsadas por soldados, marineros de la base naval cercana de Kronstadt y obreros de los distritos industriales. Estas manifestaciones, que se iniciaron el 3 de julio, rápidamente tomaron un carácter político radical. Multitudes inmensas, armadas en muchos casos, inundaron las calles de Petrogrado, rodeando la sede del Soviet de Petrogrado, el Palacio de Táuride, exigiendo que los soviets tomaran el poder directamente. La consigna de los bolcheviques, todo el poder a los soviets, se coreaba por todas partes. Aquí es donde la situación se volvió crítica y compleja para el propio partido bolchevique. La dirección bolchevique, incluidos Lenin, que se encontraba fuera de la ciudad en un breve descanso, se vio sorprendida por la espontaneidad y la magnitud del movimiento. Consideraban que el momento para una insurrección armada aún no era el correcto, que las provincias no estaban preparadas y que una acción prematura podría ser aplastada, aislando a la vanguardia en la capital. Sin embargo, ante la presión desde abajo, con sus bases y las milicias obreras, la Guardia Roja, participando activamente, los bolcheviques decidieron, con cierta vacilación, ponerse a la cabeza de las manifestaciones para darles una dirección y evitar un baño de sangre caótico. Su objetivo no era iniciar un levantamiento para tomar el poder en ese instante, sino canalizar la energía popular para presionar al Soviet de Petrogrado, controlado por mencheviques y socialrevolucionarios, para que asumiera la autoridad suprema. Durante varios días, Petrogrado fue un hervidero. Hubo enfrentamientos esporádicos, tiroteos y una sensación general de que el poder estaba en la calle, literalmente esperando a que alguien lo tomara. Pero el Soviet de Petrogrado, la mismísima institución a la que las masas pedían que gobernara, se negó rotundamente.
Los líderes mencheviques y socialrevolucionarios argumentaron que tomar el poder sería un error fatal, que Rusia no estaba lista para un gobierno socialista y que debía respetarse la coalición con la burguesía representada en el gobierno provisional. Esta negativa creó un punto muerto peligroso. El gobierno provisional, recuperando la iniciativa, declaró las manifestaciones una insurrección ilegal y, con el respaldo del Comité Ejecutivo del Soviet, llamó a tropas leales del frente para restaurar el orden. Para el 7 de julio, la balanza se inclinó. Llegaron a la capital regimientos considerados confiables y se desplegaron fuerzas paramilitares. Se produjeron enfrentamientos más serios con víctimas mortales. La represión se organizó de manera sistemática. El gobierno provisional y sus aliados en el Soviet no solo apagaron la revuelta, sino que lanzaron una campaña de desprestigio brutal contra los bolcheviques. Los periódicos afines al gobierno y a los partidos moderados publicaron el 9 de julio una serie de documentos supuestamente interceptados que probaban que Lenin y sus camaradas eran agentes a sueldo de Alemania, enviados para desestabilizar a Rusia y sacarla de la guerra. Esta acusación, aunque falsa y basada en evidencia fabricada, resultó tremendamente efectiva en el clima enrarecido de la época. La opinión pública, cansada de la guerra y propensa a buscar chivos expiatorios, dio cierto crédito a estas afirmaciones. La sede del partido bolchevique fue asaltada, su periódico Pravda fue clausurado y se emitieron órdenes de arresto contra los principales líderes. Lenin y Zinoviev tuvieron que huir y esconderse en la clandestinidad, primero en Petrogrado y luego en Finlandia. Trotsky, Kamenev y otros fueron arrestados. El partido bolchevique fue declarado una organización criminal, fuera de la ley. Parecía, en ese julio de 1917, que la suerte de los radicales más extremistas estaba echada. La Revolución de Febrero, que había derrocado al zar, parecía estar encarrilándose hacia un régimen democrático burgués estable, habiendo logrado aislar y desarticular a su ala más peligrosa. Pero la historia, insomnes curiosos, a menudo se complace en los giros más inesperados, y el siguiente giro no solo rehabilitaría a los bolcheviques, sino que los convertiría de perseguidos en los salvadores percibidos de la revolución. Este giro tiene un nombre: el intento de golpe de Estado del general Lavr Kornilov. Para entender el ascenso de Kornilov, hay que comprender el estado de ánimo de las clases propietarias, de los oficiales del ejército y de los sectores políticos conservadores y liberales. Para ellos, el gobierno provisional de Kerensky, que había logrado sofocar las jornadas de julio, seguía siendo demasiado débil, demasiado conciliador con los soviets y demasiado incapaz de restaurar el orden, la disciplina en el ejército y la autoridad del Estado. La anarquía, según su perspectiva, crecía día a día. El general Kornilov, un militar de origen cosaco con fama de duro y decidido, era visto como el hombre fuerte que Rusia necesitaba. Fue nombrado comandante en jefe del ejército por el propio Kerensky en julio, en un intento de por apaciguar a la derecha y fortalecer la autoridad gubernamental. Pero Kornilov y sus partidarios tenían planes más ambiciosos. A finales de agosto de 1917, Kornilov, convencido de que Petrogrado estaba a merced de los bolcheviques y que el propio Kerensky era un prisionero de ellos, decidió actuar. Ordenó el avance de varias unidades militares, entre ellas el temido cuerpo de caballería cosaco, hacia la capital, con el pretexto declarado de restaurar el orden y aplastar a los bolcheviques de una vez por todas. Sin embargo, es casi seguro que su intención real iba mucho más allá. Pretendía disolver no solo a los soviets, sino también al propio gobierno provisional y establecer una dictadura militar. La situación se volvió caótica y confusa. Kerensky, al darse cuenta de que el golpe también iba dirigido contra su persona, declaró a Kornilov un traidor y llamó a la población a defender la revolución. Pero ¿con qué fuerzas contaba el gobierno provisional? Su autoridad sobre el ejército era, como sabemos, muy limitada debido a la influencia de los soviets y a la descomposición general. En esta hora crítica, Kerensky se vio obligado a recurrir a los únicos que tenían la capacidad y la voluntad de organizar una defensa armada de Petrogrado, los mismos bolcheviques a los que había perseguido y encarcelado apenas unas semanas antes. Este momento, insomnes curiosos, es de una ironía histórica sublime. Los bolcheviques, aún ilegales y con sus líderes en la cárcel o en la clandestinidad, eran la fuerza mejor organizada entre los obreros y soldados.
Fueron liberados de prisión, se les distribuyeron armas y se les encomendó la tarea de defender la ciudad. Y lo hicieron con una eficacia extraordinaria. No mediante un enfrentamiento militar directo, que probablemente hubiera sido desastroso, sino a través de la agitación política. Activistas bolcheviques se infiltraron en las tropas que avanzaban hacia Petrogrado, hablaron con los soldados cosacos y con los regimientos, explicándoles que Kornilov los estaba usando para traicionar la revolución y restaurar el antiguo régimen. Les pidieron que no obedecieran a sus oficiales, y funcionó. La maquinaria militar de Kornilov se desintegró antes de llegar a la capital. Los soldados, hartos de la guerra y simpatizantes con las ideas socialistas, se negaron a marchar contra el gobierno y los soviets. El golpe se evaporó sin un solo disparo importante. Kornilov fue arrestado. Las consecuencias de este episodio fallido fueron monumentales y para el gobierno provisional totalmente contraproducentes. En primer lugar, la derecha política y militar quedó completamente desacreditada y debilitada. En segundo lugar, y este es el punto crucial, los bolcheviques emergieron como los héroes indiscutibles de la hora. Ellos, y no el vacilante Kerensky, habían salvado físicamente a la revolución. La acusación de ser agentes alemanes perdió toda credibilidad ante la evidencia de su papel decisivo en la defensa de Petrogrado. Su mensaje, que advertía de los peligros de la contrarrevolución y de la traición de los generales y la burguesía, parecía haber sido trágicamente confirmado. La credibilidad del gobierno provisional y de los partidos moderados del Soviet, mencheviques y socialrevolucionarios, se evaporó. ¿Por qué habían colaborado antes con fuerzas que ahora resultaban ser contrarrevolucionarias? ¿Por qué habían desarmado a los obreros en julio, dejándolos vulnerables ante la amenaza de Kornilov? La respuesta popular fue un masivo y rápido desplazamiento de la simpatía política hacia la izquierda, hacia los bolcheviques. En las semanas siguientes al fracaso de la intentona de Kornilov, los bolcheviques obtuvieron por primera vez la mayoría en el Soviet de Petrogrado y poco después en el Soviet de Moscú. Trotsky, recién liberado, fue elegido presidente del Soviet de Petrogrado. Lenin, desde su escondite, comenzó a presionar cada vez más insistentemente para que el partido planificara la toma del poder, argumentando que el momento era ahora o nunca, que la indecisión sería fatal. Las masas, decía, apoyaban a los bolcheviques. Los adversarios estaban desmoralizados. El poder, literalmente, yacía en la calle. El ascenso había sido meteórico de la clandestinidad y la persecución en julio, a ser la fuerza hegemónica en los soviets más importantes en septiembre. El gobierno provisional de Kerensky, por su parte, quedó atrapado en una parálisis total. No podía satisfacer las demandas de paz porque seguía comprometido con los aliados. No podía realizar una reforma agraria profunda por la oposición de los terratenientes en su coalición, y había perdido cualquier autoridad moral y capacidad coercitiva real. Controlaba la fachada del Estado, pero los soviets, ahora con mayoría bolchevique, controlaban las calles, las fábricas y la lealtad de la guarnición de la capital. La dualidad de poderes había llegado a su punto de ruptura. Uno de los dos tenía que caer y los bolcheviques, con una claridad de propósito que sus rivales carecían, ya estaban tomando la decisión consciente y organizada de ser ellos quienes darían el golpe final. El escenario estaba listo para el acto decisivo, la Revolución de Octubre. Así que, insomnes curiosos, recapitulamos este punto crucial de nuestra historia. Las jornadas de julio mostraron la profunda radicalización de las bases, pero también la prudencia inicial y luego la vulnerabilidad de los bolcheviques, que fueron aplastados y calumniados. Sin embargo, esa misma represión los hizo parecer víctimas ante sectores cada vez más amplios. Luego, la estúpida arrogancia de la contrarrevolución, encarnada en Kornilov, cometió el error histórico imperdonable de atacar no solo a los bolcheviques, sino a todo el edificio revolucionario, empujando a las fuerzas moderadas a una alianza forzada con los radicales. Y en esa alianza fueron los radicales, los bolcheviques, quienes demostraron tener la organización, el discurso y la conexión con las masas para triunfar. Salvando la revolución, se ganaron el derecho, ante los ojos de millones, a dirigirla. La profecía de Lenin en sus tesis de abril de que los bolcheviques debían ganarse a la mayoría en los soviets y luego tomar el poder estaba a punto de cumplirse. El interludio entre el verano y el otoño de 1917 es, por tanto,
La historia de un partido que cae para levantarse más fuerte que nunca y de un gobierno que, al intentar caminar por la cuerda floja entre la revolución y la contrarrevolución, termina por perder el equilibrio para siempre. En nuestra próxima vigilia histórica, descenderemos a las frías y oscuras calles de Petrogrado en octubre para presenciar el asalto final que cambiaría el siglo XX. Pero eso, queridos insomnes, es materia para el próximo capítulo. Hasta entonces, les invito a reflexionar sobre cómo los momentos de mayor debilidad pueden transformarse por los giros del destino y la habilidad política en la antesala del triunfo absoluto. Descansen, si pueden, que la historia nunca duerme. Bienvenidos, insomnes curiosos, a este encuentro nocturno donde las sombras del pasado cobran vida. Soy el historiador con insomnio, y me complace ver que, una vez más, el desvelo nos une para presenciar uno de esos momentos en los que la historia gira sobre su eje con un chasquido seco y definitivo. En nuestro último encuentro, dejamos a los bolcheviques emergiendo como los héroes inesperados que frustraron el golpe de Kornilov, con su popularidad en ascenso y su control mayoritario en el Soviet de Petrogrado. El gobierno provisional de Kerensky, por su parte, se balanceaba sobre un precipicio, desacreditado y vacío de autoridad. Hoy vamos a presenciar el acto final de ese drama. El golpe maestro, que no fue un levantamiento espontáneo del pueblo, sino una operación quirúrgica meticulosamente planeada y ejecutada. Hoy viviremos la Revolución de Octubre de 1917, el asalto al Palacio de Invierno y la toma del poder por los bolcheviques. Acompáñenme en esta noche fría de Petrogrado porque la historia no va a esperar al amanecer. Nos situamos en el otoño de 1917. La atmósfera en Petrogrado es eléctrica, cargada de rumores y expectación. Alexander Kerensky, ahora primer ministro de un gobierno provisional agonizante, reside en el Palacio de Invierno, pero su poder no se extiende más allá de sus muros. La ciudad, de hecho, el país entero está gobernado de facto por los soviets, y en Petrogrado el soviet está controlado por los bolcheviques. Lenin, aún en la clandestinidad tras las jornadas de julio, envía una y otra vez cartas y mensajes al comité central de su partido con un mensaje obsesivo, urgente, apremiante. Hay que tomar el poder inmediatamente. Él ve, con la claridad de un visionario, que el momento es ahora o nunca. Las masas apoyan las consignas bolcheviques, el enemigo está desorganizado y cualquier espera solo dará tiempo a la contrarrevolución para reagruparse. Dentro del partido hay dudas, temores, incluso resistencias de viejos bolcheviques que creen que es prematuro. Pero Lenin es implacable. Finalmente, a mediados de octubre, logra convencer a la mayoría. La insurrección armada es el orden del día. El arquitecto práctico de esta insurrección no será Lenin, que sigue escondido, sino un hombre de energía desbordante y talento organizativo formidable, León Trotsky. Presidente del Soviet de Petrogrado, Trotsky convierte este organismo en el cuartel general legal de la revolución. Bajo su dirección se crea el Comité Militar Revolucionario, supuestamente para coordinar la defensa de la ciudad frente a un posible nuevo ataque alemán o golpista, pero en realidad es el Estado Mayor del levantamiento. Este comité, controlado por los bolcheviques, establece sus oficinas en el Instituto Smolny, un antiguo colegio para hijas de la nobleza que ahora es la sede del Soviet. Desde allí, Trotsky teje su red con una eficiencia pasmosa. Envía comisarios, agitadores confiables, a todas las unidades militares de la guarnición, a las fábricas con guardias rojos obreros, a los cruceros anclados en el río Neva. Su objetivo es simple: asegurarse de que, cuando llegue la orden, todas las fuerzas armadas de la capital respondan al Comité Militar Revolucionario y no al gobierno provisional. Y lo logra, casi por completo. Los soldados, hartos de la guerra, simpatizan con los bolcheviques. Los marinos de la base de Kronstadt, famosos por su radicalismo, están ansiosos por actuar. Los guardias rojos, obreros armados, se entrenan en secreto. Mientras tanto, Kerensky y su gobierno viven en una extraña burbuja de negación. Son conscientes de la conspiración, pero subestiman grotescamente su alcance y su determinación. Kerensky, confiado en su oratoria, cree que puede manejar la situación, que los bolcheviques no se atreverán o que si lo hacen serán aplastados fácilmente.
intenta tomar medidas tibias, como ordenar el cierre de los periódicos bolcheviques y enviar tropas leales para proteger puntos clave, pero cada una de sus órdenes es saboteada o simplemente ignorada por el Comité Militar Revolucionario, que actúa como un gobierno paralelo. La dualidad de poderes ha llegado a su fase terminal. El Soviet tiene el poder real y solo falta derribar la fachada vacía del gobierno oficial. La fecha se fija para coincidir con la apertura del segundo Congreso Panruso de los Soviets, convocado para finales de octubre. La estrategia de Trotsky y Lenin es brillante. Presentar la toma del poder no como un golpe de un partido, sino como una acción defensiva del Soviet para entregar el poder a dicho Congreso, donde los bolcheviques y sus aliados, los socialrevolucionarios de izquierda, tienen una mayoría segura. Así, la revolución se vestirá de legitimidad soviética. La noche del 24 de octubre, según el viejo calendario juliano, Kerensky intenta un contraataque desesperado ordenando el cierre de los puentes sobre el Neva y el asalto al diario bolchevique. Es su último error. El Comité Militar Revolucionario, lejos de retroceder, lanza la insurrección de inmediato. Los guardias rojos y los soldados leales al Soviet, actuando con una calma metódica, toman el control de los puntos neurálgicos de Petrogrado. Ocupan las centrales telefónicas y telegráficas, las estaciones de tren, las oficinas del Banco Estatal, los ministerios. No encuentran casi resistencia. Las tropas gubernamentales, cuando las hay, se pliegan o se unen a los insurgentes. Es un golpe de Estado, sí, pero uno en el que el Estado ya no existe. Para la mañana del 25 de octubre, Petrogrado, excepto el Palacio de Invierno, FLE, está en manos del Comité Militar Revolucionario. Los tranvías circulan, la gente va a trabajar, pero el poder ha cambiado de manos en silencio, casi como un rumor. El Palacio de Invierno, la gran residencia de los zares, se convierte en el último símbolo de un régimen moribundo. Dentro, Kerensky, que ha logrado escapar en un coche prestado en un último intento por encontrar tropas leales en el frente, ha dejado a un gabinete desmoralizado y desorientado, protegido por un batallón de cadetes militares jóvenes, un destacamento de soldados mujeres conocido como el Batallón de la Muerte y algunos cosacos de dudosa lealtad. La defensa es patética, el ánimo pésimo. Mientras fuera, las fuerzas revolucionarias cercan el edificio. No hay un enorme ejército asediante, sino grupos dispersos de guardias rojos o soldados y marinos. El crucero Aurora, anclado en el Neva, apunta sus cañones hacia el palacio, aunque se dice que solo tiene proyectiles de fogueo. La escena es caótica, oscura, fría. La famosa toma del Palacio de Invierno, que el cine y la propaganda posterior elevarían a épica batalla, fue en realidad un acontecimiento confuso y casi antilimático. Al anochecer del 25 de octubre, el Comité Militar Revolucionario envía un ultimátum a los defensores del palacio para que se rindan. La respuesta es negativa, pero la voluntad de lucha es nula. Los cosacos deciden irse, las soldados mujeres se desmoralizan. Poco a poco, pequeños grupos de insurgentes comienzan a infiltrarse en el enorme edificio, casi a la aventura, encontrando pasillos y salas desiertas. No hay un asalto frontal masivo coordinado. Es un goteo de hombres armados que van ocupando el palacio, sala por sala, casi perdidos en su inmensidad, topándose ocasionalmente con algún cadete que tras un breve forcejeo entrega su arma. Finalmente, en las primeras horas de la madrugada del 26 de octubre, un grupo más grande irrumpe en la sala malaquita, donde los ministros del gobierno provisional están sentados esperando su destino. No hay dramática lucha final. Los ministros son arrestados sin resistencia y llevados a la fortaleza de Pedro y Pablo. El Palacio de Invierno ha caído. El gobierno provisional ha dejado de existir. Todo ha ocurrido con una facilidad pasmosa, casi ridícula. La revolución que cambiaría el mundo costó, en su momento culminante, más muertos en las películas que la recrearon que en la realidad de aquella noche. Mientras esto ocurre, en el Instituto Smolny se está celebrando el segundo Congreso de los Soviets. La noticia de la caída del Palacio de Invierno llega entre gritos, aplausos y protestas. Los mencheviques y socialrevolucionarios de derecha, horrorizados por lo que consideran una aventura criminal que llevará a la guerra civil, abandonan el Congreso en señal de protesta, dejando el campo libre a los bolcheviques y a los socialrevolucionarios de izquierda. Es un error estratégico monumental. Al marcharse, entregan a los bolcheviques la exclusiva de la legitimidad soviética.
En la madrugada, un Lenin exultante, ya sin necesidad de esconderse, aparece ante el Congreso para anunciar el triunfo de la revolución obrera y campesina. Se proclama el paso de todo el poder a los soviets. Y entonces, para conectar inmediatamente con las aspiraciones más profundas de las masas, el Congreso aprueba los primeros decretos del nuevo poder. El primero es el decreto sobre la paz. Es un llamamiento a todos los pueblos y gobiernos beligerantes para iniciar negociaciones inmediatas para una paz justa y democrática, sin anexiones ni indemnizaciones. Es sobre todo el cumplimiento de la promesa más ansiada por los soldados y sus familias. El segundo es el decreto sobre la tierra. Abole de inmediato la propiedad de la tierra de los terratenientes sin compensación y declara que toda la tierra pasa a ser propiedad de todo el pueblo, pero será entregada en usufructo a los campesinos que la trabajen, según las decisiones de los comités agrarios locales. Este decreto, que en realidad recoge el programa agrario de los socialrevolucionarios, es un golpe de genio. Los bolcheviques le arrebatan a sus rivales su bandera más popular y se ganan de un plumazo el apoyo o al menos la aquiescencia de millones de campesinos. Con estos dos decretos, el nuevo régimen sella su pacto con la nación: paz para el soldado, tierra para el campesino. Así, insomnes curiosos, en la fría madrugada del 26 de octubre de 1917, según el calendario juliano, o del 7 de noviembre, según el nuestro, nace el primer Estado socialista del mundo. No había sido una revolución hecha por las masas en las calles, como en febrero, sino una insurrección planeada y ejecutada por un partido disciplinado que supo canalizar el descontento masivo y ocupar los centros del poder abandonados. Fue un golpe de Estado con base popular, una toma del vacío. Los bolcheviques, un grupo que 8 meses antes era marginal, se encontraban ahora al mando del país más grande del planeta. Pero el triunfo era solo el primer paso, el más fácil. Ahora venía lo realmente difícil: mantenerse en el poder. Porque las promesas de paz y pan eran fáciles de hacer, pero extremadamente difíciles de cumplir en un país arruinado, en guerra y rodeado de enemigos internos y externos. Kerensky ya estaba intentando reunir tropas para marchar sobre Petrogrado. Los generales zaristas comenzaban a organizar la resistencia en el sur. Y las potencias aliadas miraban con horror y hostilidad al nuevo régimen que proponía una paz por separado y llamaba a los obreros del mundo a la revolución. Por eso, en nuestra próxima vigilia abandonaremos la euforia de Smolny para adentrarnos en la dura y sangrienta realidad de la consolidación del poder bolchevique. Veremos cómo, en cuestión de semanas, el idealismo revolucionario chocará con la necesidad férrea de sobrevivir. Hablaremos de la creación de la Cheka, la policía política del terror rojo, de la disolución de la Asamblea Constituyente, de la humillante paz de Brest-Litovsk y del inicio de una guerra civil espantosa que sumiría a Rusia en años de horror y hambre. La toma del Palacio de Invierno fue un final, pero sobre todo fue un comienzo infinitamente más complejo y sombrío. Así que recuerden, curiosos noctámbulos, que los momentos históricos decisivos a menudo son menos espectaculares de lo que la leyenda pinta, pero sus consecuencias son inconmensurablemente mayores. La Revolución de Octubre no fue una batalla, fue una operación política y militar casi perfecta que aprovechó el colapso total de la autoridad precedente. Nos deja una lección sobre el poder de la organización, la claridad de objetivos y la voluntad de actuar cuando el momento es propicio, sin importar lo que digan los moderados o los temerosos. Reflexionen sobre ello en estas horas silenciosas. Si están siguiendo este relato épico, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo capítulo, donde las ilusiones chocarán con la realidad más cruda. Sus comentarios y debates son el alma de este proyecto. ¿Fue la Revolución de Octubre un golpe de Estado ilegítimo o la culminación lógica de la voluntad popular? ¿Podían los bolcheviques haber actuado de otra forma? El micrófono, o más bien la pantalla, es suya. Les agradezco su compañía en esta noche histórica. Soy el historiador con insomnio y les deseo, hasta nuestro próximo encuentro, unas noches de profunda reflexión. Buenas madrugadas. Bienvenidos, insomnes curiosos, a otra vigilia histórica en nuestro canal. Soy el historiador con insomnio. Y les agradezco que me acompañen una noche más en este viaje a través de los momentos que definieron el siglo XX.
En nuestra serie sobre la Revolución Rusa hemos llegado a un punto crucial, donde la euforia de la toma del poder se desvanece ante la cruda y brutal realidad de intentar mantenerlo. Habíamos dejado la historia con los bolcheviques victoriosos tras el asalto al Palacio de Invierno, habiendo promulgado sus famosos decretos sobre la paz y la tierra. Pero queridos insomnes, tomar un gobierno en una capital asediada por el hambre y la guerra es una cosa. Consolidar ese poder sobre el vasto y convulso territorio del antiguo imperio zarista es algo completamente distinto. Lo que vino después fue uno de los periodos más sombríos, complejos y sangrientos de toda la revolución. Una época en la que el sueño socialista se vio forzado a vestir el uniforme de hierro de la guerra total, la represión despiadada y las decisiones desgarradoras. Nos adentramos ahora en la consolidación del poder bolchevique y la larga y terrible guerra civil, un conflicto que no fue solo una lucha militar, sino un verdadero crisol donde se forjó, a golpe de fusil y terror, el Estado soviético que conocería el mundo. Así que acomódense, porque esta noche la narrativa se vuelve oscura, llena de giros dramáticos y consecuencias profundas. El primer acto de este nuevo gobierno, conocido como el Consejo de Comisarios del Pueblo, fue intentar cumplir sus promesas inmediatas. El decreto sobre la paz era una aspiración sincera, pero pronto se topó con la dura realidad geopolítica. Las potencias centrales, Alemania y sus aliados, vieron en la debilidad rusa una oportunidad dorada para imponer una paz abrumadoramente ventajada. En Petrogrado, la población se redujo a menos de la mitad. La gente huía o moría de inanición y enfermedad. Una pandemia de tifus propagada por los piojos en los hacinados trenes de tropas y refugiados mató a millones, posiblemente más que los combates mismos. Fue un periodo apocalíptico donde la sociedad se desintegró en su lucha más feroz. A pesar de las enormes dificultades, el Ejército Rojo poseía ventajas decisivas. Controlaba el corazón industrial de Rusia, Moscú y Petrogrado, con sus fábricas de armas y las líneas ferroviarias radiales que permitían a Trotsky mover reservas de un frente a otro con relativa rapidez en sus famosos trenes blindados. Tenían una dirección política unificada, un mando centralizado y una causa ideológica clara que movilizaba a sus cuadros. Los blancos, en cambio, estaban desunidos, sus ejércitos separados por miles de kilómetros sin un plan coordinado y a menudo despreciados por la población campesina debido a su actitud hacia la tierra y su nostalgia por el antiguo orden. Lentamente, de 1919 a 1920, el Ejército Rojo fue ganando la iniciativa. Derrotaron a Kolchak en el este y lo ejecutaron, hicieron retroceder a Denikin en el sur desde las puertas de Moscú y repelieron a Yudenich a las afueras de Petrogrado. La intervención extranjera, carente de voluntad pública de apoyo, se fue desvaneciendo, y las últimas tropas japonesas se retiraron en 1922. Para finales de 1920, la victoria roja era inminente, aunque focos de resistencia, especialmente en Crimea bajo el barón Wrangel, aguantaron hasta finales de ese año. La guerra civil terminó con una victoria aplastante para los bolcheviques, pero a un costo humano y moral escalofriante. Millones de vidas perdidas por combates, hambre y enfermedad, una economía en ruinas absolutas, una sociedad traumatizada y acostumbrada a la violencia extrema, y un partido y un Estado que habían aprendido que la supervivencia dependía de la centralización férrea, la disciplina de hierro y el uso sin contemplaciones del terror. Así, Insomnes Curiosos, concluimos este capítulo sombrío pero fundamental. La consolidación del poder bolchevique no fue un proceso administrativo, sino una forja sangrienta. Nació de la paz humillante de Brest-Litovsk, de la disolución de la Asamblea Constituyente que cerraba la puerta a la democracia plural, del terror sistemático de la Checa y, sobre todo, del horno incandescente de una guerra civil total. El Estado que emergió en 1921 no era el Estado obrero idealizado de los primeros días de octubre. Era un estado de sitio militarizado, exhausto pero victorioso, acostumbrado a mandar y a reprimir, con un partido único que había eliminado a toda oposición organizada. Había ganado la guerra, pero ahora enfrentaba una paz tal vez más difícil, la paz con una población hambrienta, un campo resentido y sus propios seguidores desilusionados. Los siguientes desafíos, el comunismo de guerra y las rebeliones internas, serían el amargo fruto de esta victoria pírrica. Pero eso, queridos insomnes, es materia para nuestra próxima y tensa vigilia.
Hasta entonces, reflexionen sobre cómo los estados a menudo se moldean no por sus ideales fundacionales, sino por las guerras desesperadas que libran para sobrevivir. Descansen si pueden, que la historia, especialmente esta, es pesada. Muy bien, insomnes curiosos, bienvenidos una vez más a este canal donde la historia, en las horas más profundas de la noche, deja de ser un simple recuerdo para convertirse en una presencia viva, compleja y llena de ecos en nuestro presente. Soy el historiador con insomnio, y en esta ocasión seguimos adentrándonos en los turbulentos paisajes de la Revolución Rusa. Hemos presenciado el fulgor del asalto al Palacio de Invierno, el nacimiento de un nuevo Estado obrero y la inmediata inmersión en una guerra civil brutal donde el mundo entero parecía haberse conjurado para ahogar a la revolución en su cuna. Sin embargo, la mayor amenaza no siempre viene del exterior, ni siquiera de los ejércitos blancos bien armados, sino de las profundas fracturas que se abren dentro del propio sueño revolucionario. Y es precisamente en ese territorio, el de la desilusión y la rebelión de quienes un día fueron los más fervientes defensores de la causa, donde nos detenemos ahora. Abordamos la parte crucial y desgarradora del comunismo de guerra y la rebelión popular. El sueño, aquella promesa de paz, pan y tierra, se había transformado, hacia 1918, en una pesadilla de escasez, terror y hambre. La guerra civil exigía recursos desesperadamente, y el gobierno bolchevique, sitiado por todas partes, respondió con una política de supervivencia extrema, una movilización total de la sociedad y la economía que bautizaron de manera bastante literal como comunismo de guerra. No se trataba de un sistema económico planificado para la prosperidad, sino de una maquinaria de extracción diseñada para alimentar al Ejército Rojo y a las ciudades que lo sostenían. Se decretó la nacionalización de toda la industria, grande y pequeña, eliminando cualquier atisbo de iniciativa privada. El Estado tomó el control absoluto de la producción, estableciendo objetivos que a menudo chocaban con una realidad caótica, con fábricas paralizadas por la falta de materias primas y combustible. Pero el corazón, y a la vez la llaga más dolorosa, del comunismo de guerra latía en el campo. Para alimentar a los soldados y a la clase obrera urbana, que se desvanecía literalmente por el hambre, se implantaron las requisas forzosas de grano. Brigadas de obreros y soldados, los llamados destacamentos de aprovisionamiento, fueron enviados al campo con un mandato simple y terrible: confiscar todo el excedente de cereal y muchas veces lo que no era excedente, todo lo que encontraran, para la causa. El campesinado, que había recibido la tierra con el decreto sobre la tierra de 1917, se veía ahora despojado de sus frutos a punta de fusil. Se prohibió el comercio privado de alimentos, se criminalizó a cualquier campesino que tratara de vender su grano en el mercado negro, al que se denominaba despectivamente especulador. La ciudad y el campo entraron en una dinámica de antagonismo feroz, una guerra económica dentro de la guerra civil. Los campesinos naturalmente respondieron ocultando sus cosechas, reduciendo la siembra a lo estrictamente necesario para no morir, pues sabían que cualquier exceso sería arrebatado. El resultado fue una espiral catastrófica. Cuanto más requisaba el Estado, menos producían los campesinos, y cuanto menos producían, más despiadadas se volvían las requisas para obtener algo, lo que fuera. Las ciudades, especialmente Petrogrado y Moscú, se convirtieron en trampas de hambre. La población urbana se redujo a la mitad, la gente huía al campo en busca de comida. Se racionó la comida de manera draconiana, con asignaciones miserables para los no obreros. Se hablaba de la baraja de la hambruna, las cartillas de racionamiento que determinaban quién tenía derecho a un mendrugo de pan y quién estaba condenado a languidecer. El invierno de 1919 a 1920 fue apocalíptico, un periodo de frío, tifus y una hambruna que se cebó con las regiones más productivas, como el Volga, llevándose consigo millones de vidas. El comunismo de guerra logró su objetivo militar. Proporcionó a un costo humano atroz los recursos para que el Ejército Rojo se impusiera en la guerra civil, pero en el proceso destrozó la economía, envenenó la relación con el campesinado y creó un Estado que se sostenía sobre un aparato de coerción omnipresente, la Checa. La revolución, que había prometido la liberación de las masas, había engendrado un leviatán que controlaba cada aspecto de la vida en nombre de la salvación revolucionaria.
Y entonces, cuando el último frente blanco significativo había sido aplastado a finales de 1920, cuando los bolcheviques podían por fin respirar y mirar hacia un futuro de paz, estalló la tormenta desde dentro. La paradoja fue cruel. La rebelión llegó precisamente de aquellos que habían sido considerados los hijos más puros de la revolución, el orgullo y la gloria del movimiento. Nos referimos a los marinos de la base naval de Kronstadt, una isla fortaleza en el Golfo de Finlandia, a las puertas de Petrogrado. Estos marinos no eran reaccionarios, ni monárquicos, ni partidarios de los blancos. Todo lo contrario, habían sido el brazo armado más radical de los bolcheviques en 1917, los llamados Orgullo y Gloria de la Revolución, quienes aseguraron la toma de Petrogrado y fueron vanguardia en los momentos más críticos. Pero 3 años de gobierno bolchevique les habían hecho ver una realidad muy distinta a la que soñaron. Veían un partido comunista que se había fusionado con el Estado, una burocracia creciente y privilegiada, una checa que ahogaba cualquier disidencia y sobre todo veían la traición a los principios socialdemócratas y libertarios que habían inspirado los soviets. Los mismos soviets, consejos de obreros, soldados y campesinos, habían sido vaciados de poder real y ahora eran meras correas de transmisión del partido. En marzo de 1921, con la guerra civil técnicamente ganada, pero con el país sumido en la miseria y la represión, los marinos de Kronstadt se levantaron. Lo hicieron bajo consignas que resonaban como un eco fantasmagórico de las propias consignas bolcheviques de 1917. Exigían soviets sin bolcheviques, es decir, elecciones libres y secretas a los soviets, donde todos los partidos socialistas, anarquistas y de izquierda pudieran participar, la restauración de las libertades de expresión, prensa y reunión para los trabajadores y campesinos, el fin de los destacamentos de requisa en el campo y la liberación de los presos políticos socialistas. Era, en esencia, un llamamiento a una tercera revolución, una que corrigiera el rumbo desviado de la segunda, una que rescatara el espíritu de autogobierno popular de la autocracia burocrática del partido. Fue un grito desesperado por el socialismo con libertad, por la promesa incumplida. El gobierno bolchevique, con Lenin y Trotsky a la cabeza, reaccionó con una ferocidad absoluta. Calificaron la rebelión como un complot contrarrevolucionario organizado por espías blancos y la Entente, una acusación que la evidencia histórica no sostiene. Trotsky, comandante del Ejército Rojo, exigió la rendición incondicional y envió a las mejores tropas, incluyendo a cadetes de la Academia Militar y a unidades de la Checa, a través del hielo inestable del Golfo de Finlandia, para asaltar la fortaleza. La represión fue brutal y sin contemplaciones. Después de días de sangrientos combates, la rebelión fue sofocada. Miles de marinos fueron ejecutados sumariamente, otros miles enviados a los campos de trabajo, los primeros de lo que décadas después se convertiría en el inmenso archipiélago del Gulag. La toma de Kronstadt no fue una batalla más de la guerra civil, fue un parteaguas moral e histórico. Fue el momento en que el régimen bolchevique demostró de manera incontrovertible que no toleraría ninguna crítica, ninguna alternativa, ni siquiera desde la izquierda, que su supervivencia como partido único estaba por encima de los ideales socialistas que decía encarnar. Fue la confirmación trágica del proletariado, en la práctica, se había transformado en la dictadura del partido sobre el proletariado y sobre toda la sociedad. Kronstadt no fue un hecho aislado, fue el epicentro de un terremoto de descontento que sacudía todo el país. Paralelamente, enormes revueltas campesinas, conocidas a veces como la Guerra Campesina, estallaban en múltiples regiones, desde Tambov hasta Siberia, pasando por Ucrania. Estas revueltas, a diferencia de Kronstadt, eran menos políticas en sus consignas y más viscerales en sus demandas. Querían el fin de las requisas, el derecho a disponer de su grano y el fin del poder omnímodo de los comisarios bolcheviques enviados desde la ciudad. Líderes como Alexander Antonov en Tambov organizaron verdaderos ejércitos guerrilleros que pusieron en jaque al poder soviético. El régimen respondió con el mismo terror masivo, desplegando no solo al Ejército Rojo, ahora liberado de los frentes blancos, sino utilizando gases tóxicos, ejecuciones en masa y la toma de rehenes entre las familias de los rebeldes. El campo ruso se convirtió en un paisaje de cenizas y dolor. La combinación de la rebelión de Kronstadt
y las insurrecciones campesinas constituyó la mayor crisis interna a la que se enfrentó el gobierno bolchevique desde su toma del poder. Una crisis que demostró, más allá de cualquier duda, que el comunismo de guerra como sistema permanente era insostenible, que estaba generando su propia negación, su propia tumba, cavada por las manos de los mismos obreros y campesinos en nombre de los cuales gobernaban. El mensaje fue recibido en lo más alto, incluso por un Lenin pragmático y frío. La revolución estaba al borde del precipicio. Había ganado la guerra contra los blancos, pero estaba perdiendo la paz con su propio pueblo. El costo humano y político era demasiado alto para seguir igual. Algo tenía que cambiar, radicalmente, o todo el edificio construido con tanto esfuerzo y sangre se derrumbaría bajo el peso de su propia contradicción. El régimen, para salvarse a sí mismo, tuvo que dar un paso atrás, tuvo que retroceder estratégicamente en el plano económico, aunque afianzando, de manera paradójica, su control político absoluto. La lección de Kronstadt y de las revueltas campesinas no fue una apertura democrática, fue la necesidad de aliviar la presión económica para evitar una explosión social que lo barriera todo. Fue el fin traumático de un experimento de socialismo de cuartel y el nacimiento también traumático de una nueva fase, un compromiso incómodo y temporal que, sin embargo, marcaría el rumbo de la joven Unión Soviética durante unos años cruciales. Pero eso, insomnes curiosos, esa retirada táctica y la fundación del nuevo Estado es materia para nuestra siguiente y última parte de esta serie, donde veremos el surgimiento de la nueva política económica y la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, un momento de relativa calma económica que, sin embargo, incubaba en su seno las semillas de futuras tormentas, la lucha por el poder en un mundo sin Lenin. Pero eso será en nuestra próxima vigilia. Por ahora, quedémonos aquí. En el silencio helado que siguió a los cañonazos en Kronstadt, reflexionando sobre el precio de los... Les agradezco, como siempre, que hayan permanecido despiertos conmigo en esta exploración de las sombras y las luces, nunca simples, nunca definitivas de la historia. Hasta la próxima, insomnes curiosos, que el sueño de la razón no produzca esta noche monstruos en sus conciencias. Descansen, si es que pueden.